que nos indique que listo. Entonces retomamos el ejercicio desde el principio para que nos avance. Entonces, el ejercicio 3.8, o ejercicio 4 del 3.8, ¿sí? Nos indicaba, nos proponía que una niña cogió hacia un lado, hacia el este, a una velocidad de 3 metros por segundo. Y un minuto después, una niña B cogió hacia el norte, pero pues para cuestiones del dibujo, cogió hacia abajo a 2 metros por segundo, un minuto después. Entonces, ¿qué planteé yo en este caso? Pues que miremos en ese minuto que se transcurrió de movimiento la niña, pues ha recorrido 180 metros. ¿Por qué? Porque como se supone que es un minuto, serían 60 segundos. En 60, 100, un segundo recorre 3 metros, pues en 60 segundos va a recorrer 180 metros. De esta forma, pues utilizaremos el teorema de Pitágoras planteando el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso la distancia, la variación de la distancia que nos están planteando. Entonces, planteé que la distancia al cuadrado es igual a al desplazamiento en x al cuadrado más el desplazamiento en y al cuadrado. Cuando derivamos, pues nos queda bajo el 2 y me queda 2d, o la variación diagonal con respecto al tiempo, igual, bajo el 2 a multiplicar, me queda este mismo, pero a la 1, ¿sí? Multiplicado por la derivada interna, pero la derivada de x más 180 es 1, multiplicado por la derivada o la variación de x con respecto al tiempo, que sabemos que es 3 metros por segundo, porque eso es la velocidad, ¿sí? A la que la niña A se desplaza. Por el otro lado, cuando bajo el 2y por la variación del desplazamiento en y con respecto al tiempo, que es 2 metros por segundo, que es la velocidad a la que se desplaza la niña con respecto hacia el norte, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues miremos qué datos tenemos. Entonces, en este momento, tenemos preguntita, quien nos dictó el ejercicio nos da un tiempo, después de cuánto tiempo o algo así. El enunciado puede indicar si el ejercicio dice después de cuánto tiempo. Después de un minuto, profe. Después entonces 60 segundos después, ¿cierto? Entonces, el tiempo que vamos a tener en cuenta transcurrido, el tiempo va a ser de 60 segundos, que nos lo plantean a nosotros como un minuto, pero recordemos que son 60 segundos. Por acá vamos a tener 60 segundos. Listo, entonces este es el tiempo que vamos a tener como referencia, en donde ya las dos niñas están en movimiento. Entonces, si es 60, ¿sí o no? Pues, tendremos que mirar cuál es el Y, por ejemplo. Sí, entonces, después de 60 segundos, ¿cuánto será el Y en este caso? ¿Alguien me puede indicar? En 60 segundos, ¿cuánto sería el Y? Y en 60 segundos, ¿cuánto sería el X? ¿Señora? ¿Señor? ¿Cuánto sería la distancia recorrida en 60 segundos para X y cuánto sería la recorrida para Y en 60 segundos? Ay, perdón, que se cambia. ¿Cuánto sería para X? ¿Cuánto sería para Y en 60 segundos? Para ¿Alguien? Y sería 120, ¿no, profe? Y para X 180. Sí, señor. Sí, señora. 120 para Y y 180 para X. Perfecto. ¿Por qué? Porque reemplazamos, si me dicen, en un segundo recorre, pues en 60 segundos, 180. O sea que aquí irá otra vez en 180 más. En este caso, para Y, como empezó en ceros, pues lo único que va a recorrer en el primer minuto son 120, porque son 2 por los 60 segundos, entonces 120. Entonces, tenemos X, tenemos el Y, tenemos la velocidad en X, tenemos la velocidad en Y, nos faltaría la diagonal
a los 60 segundos, pero ¿alguien me puede decir cómo se halla la diagonal a los 60 segundos? La diagonal a los 60 segundos, ¿cómo se hallaría? Uy, ¿cómo hallaríamos la diagonal a los 60 segundos? La diagonal a los 60 segundos. Para la diagonal a los 60 segundos tendríamos que utilizar Pitágoras, porque tendríamos, la diagonal sería este 360 al cuadrado más a los 60 segundos, pues sería el 120 al cuadrado. Perdón, mal escrito. Entonces, la diagonal tendría que ser en últimas esa raíz cuadrada de lo que me da 360 al cuadrado más 120 al cuadrado. ¿Cuánto le da su merced que tiene una sumadora por ahí cerca? Eh, más 100. En este caso, si no estoy descachado, 179,4. Un valor aproximado. Si da eso, perdón, ¿alguien va a confirmar? Sí, sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda en este caso, entonces, si ya nos damos cuenta todo lo reemplazado en la formulita, lo único que nos queda por hallar es esto, esta partecita, eso es lo único que nos queda en nuestra incógnita, porque ya tengo los 379,4 multiplicado por que D es 379, entonces voy a ir escribiéndolos poquito a poquito. Entonces, acá, el 2 por 39,4, 300. Pero lo escribo aquí un momentico, para que nos quede bien. 2 por 379,4, eso multiplicado por el de D, voy a dejarlo como D' para que me quede más menos peor. Van a ver si queda así. El de D, igual. Perdón, voy mirando arriba y abajo para ver qué es. Después me queda 2 por 360. 2 por 360, entonces 2 por 360 multiplicado en X por 3, más 2 por 120, si no estoy mal, multiplicado por, si no estoy mal, por 3, por 2, por 2, listo. Vamos a ver si estamos si estoy en lo cierto. Entonces, 360 por 2 y por 3, 360 por 2 y por 3. Ahora, 120 y por 2, perdón. 120 multiplicado por 2, sí, y multiplicado también por 2. Al principio 2 por D. Listo. Está. Lo puedo quitar de acá y lo meto aquí. Listo. Ya se lo coloco un poquito más grande, más amplio, 16. Listo. Esto es lo que tenemos que solucionar. Entonces, nuestro D' es la variación de la distancia de la diagonal, más bien, de la diagonal con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, acordémonos que es ese D',
es lo mismo que la variación de la distancia, entonces, d sobre t, la variación de la distancia con respecto al tiempo mismo. Entonces, si hacemos eso, pues en últimas, lo que tendremos que dejar es que la variación de la distancia, de la diagonal, qué pena, con respecto al tiempo será, la parte de arriba me da toda esa multiplicación, esa suma y todo ese chorrero, ¿cuánto me da? ¿Alguien puede decir cuánto me da de arriba? Multiplicación de 2 por 360 por 3 más 2 por 120 por 2. 2400, profe. Rayito, ¿cierto? Y en la parte de abajo nos da 379,4. 758,8. Listo, muchas gracias. Para hacer la división de ellos, entonces nos queda la variación de la diagonal con respecto al tiempo es igual a 3.16, profe. 3.16 metros por segundo. Y listo, ahí está. Esa es entonces, miren lo que está preguntando, ¿cuál es la variación o qué velocidad, cierto, se están separando las dos niñas cuando sucede que una recorre un tiempo, un minuto, lleva moviéndose hacia el oriente, occidente, a 3 metros por segundo y la otra parte un minuto después a 2 metros por segundo. Entonces, esta va a ser esa. Y ese es el ejercicio. Esa sería la variación que debiera tener para que tenga pendiente. ¿Entendido? ¿Quién me había Gracias, preguntado? profe. Sí, Con señor. gusto, señor. Esa es la idea. Listo, entonces ya está el ejercicio. ¿Listo? ¿Algún ejercicio más que quieran revisar? Entonces, comencemos. Si no hay más que revisar, entonces vamos a seguir con lo que nos hace falta, ¿sí? Entonces hicimos derivadas implícitas, hicimos reglas trigonométricas, logarítmicas, exponenciales. Nos resta por trabajar el día de hoy y hoy vamos a trabajar netamente sobre lo que son las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Entonces, derivadas de funciones métricas inversas. Por ello es que nos vamos a meter de las funciones trigonométricas inversas. De ellas nos vamos a dirigir hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues miremos un ejemplo y con eso vamos a trabajar. Entonces, yo le planteo la siguiente derivada. Tenemos que derivar de igual a seno a la menos 1 de x. Eso es una función inversa. No es, cuando dice seno a la menos 1, eso no es que, como el exponente es negativo, entonces lo bajo y lo dejo como 1 sobre seno. No, eso no es una función. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que esto y esto no son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo. Esta es la inversa. Hay que esperar que me sobra un menos. Esto es ser inverso en la izquierda y en la derecha es ser recíproco. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta ese concepto. Una cosa es ser inverso y otra cosa es ser recíproco. Entonces no son lo mismo. ¿Sí? Esto que está acá no es lo mismo que decir cosecante. Una cosa es inverso y otra cosa es recíproco. A partir de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer derivadas. Y para ello
pues lo más pertinente trabajar es pues, volverle una función trigonométrica, ya que derivadas trigonométricas inversas no las conozco en términos de derivar, pues más bien dejémosla en términos normales. Y entonces para ello, pues lo que planteo, pues dejémosla como seno de y, como si aplicara seno a ambos lados, y me quedaría seno de y igual a x, aplica función inversa, ¿cierto? La función inversa de una inversa, pues es la misma. Y ahora, derivemos. Pues vamos a derivar. La derivada de seno de y, ¿qué me da? ¿Alguien me recuerda cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Entonces me queda en este caso coseno de y por y'. Igual, y la derivada de x, y la derivada de x es 1, sí señor. Entonces, ¿qué invitación le voy a hacer? Pues que despejemos y y' en este caso, o lo que mismo que es f de x', que es la misma cosa, ¿sí? Es igual a 1 sobre coseno de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Uno diría, ay, listo, ya está hecha. Pero pues esto tiene un poquito más de contenido y es, debo referenciarme en un triángulo rectángulo, espérame que no parezca rectángulo, en donde voy a decir, este va a ser mi ángulo y. Y mi ángulo y, si digo que es seno, seno sería opuesto sobre la hipotenusa. ¿De dónde saqué este 1? Pues como si x estuviera sobre 1. Tenga en cuenta que es como si x estuviera sobre 1. Ahora, yo necesito coseno de y. ¿Qué necesito para hallar coseno de y? ¿Alguien me indica qué necesito para hallar coseno de y? Bajo lo que aparece por acá. ¿Cómo hallaría coseno de y? ¿Cómo hallaríamos coseno de y? ¿Alguien me puede comentar cómo hallaríamos coseno de y? Señor o señora, Profe, pues no se necesitaría el cateto, se necesita el cateto adyacente, ¿no? ¿cómo hallamos el cateto adyacente? ¿Se puede hallar con el teorema de Pitágoras? Quedaría más o menos como la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí o no? Aquí que me confirme si es cierto. Sí, sí, señor. Entonces, es fundamental reconocer esta partecita, porque con esta partecita, su merced va a plantear, pues tiene seno es opuesto sobre hipotenusa, pero como no aparece hipotenusa es como si estuviera sobre 1, por eso x sobre 1. Y para hallar coseno, porque voy a necesitar coseno, entonces pues tengo que indicar el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, su raíz me va a dar el cateto adyacente. De esta forma, ¿sí? Cuando tenga, si yo tengo la función y igual a seno a la menos 1 de x, entonces y', su derivada será 1 sobre el coseno de y, pero coseno de y se supone que es la raíz de 1 menos el x al cuadrado. Y multiplicado por el de x. Que no se nos olvide que tenemos que tener en cuenta que multiplicado por el de x. Hasta ahí se entiende cómo se halló.
la derivada inversa de la función trigonométrica seno a la menos 1. ¿Cierto que Jim? ¿O no? Ahí está. Entonces, vamos a hacerlo ahora si tuviéramos una función un poquito más, digamos, un poquito más compleja, pero con ese mismo seno. Y ahorita miramos coseno, miramos tangente. Voy a coger la misma fórmula. Vamos a hacerlo ahora con la función. Entonces, dice así, b igual a seno a la menos 1 de x a la 2 menos 7x más 5. Entonces, esta es la función inversa que tenemos. Entonces, si yo voy y comparo esto, ¿sí? Ya el x que está acá, este x es un poquito más complejo, pero lo solucionamos igual. Lo solucionamos igual. Entonces dice 1 sobre 1 menos el x al cuadrado, entonces yo lo escribo así, de su derivada es. Y no es que toque hacer todo el proceso, sino que es para que sepa el sustento y de vez en cuando pues recuerde que también se puede derivar. Derivar no sino utilizar las demás para llegar allá. Entonces dice la raíz de 1 menos, abro el paréntesis, el x al cuadrado menos 7x más 5 elevado al cuadrado. Ahí cerró la raíz, ya quedó el 1 menos el x, pero el x estoy chorrero, multiplicado por la derivada inversa, por la derivada interna, qué pena. Y la derivada de la interna es 2x menos 7, el de x, para recordar que estuvimos utilizando la derivada implícita y que en el caso que la requiramos, pues la podemos llamar. Es que escribimos 2 menos sobre esa raíz, la que dice 1 menos, no hay necesidad de resolverlo porque vuelve y juega. Si hubiera necesidad de hallar el valor del y' de la pendiente de la recta tangente a la curva, pues lo único que haríamos sería reemplazar la x y más 5 al cuadrado. Y listo, de x. Y sale, esta es la derivada. Entonces, para que su merced pues la tenga pendiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido el ejemplo o alguna pregunta del ejemplo? Ejemplo no, sino preguntas. Profe, yo una pregunta. Ahí cuando Cuéntame. hizo el segundo paso, ahí omitió lo que hizo en el primero, que era pues del seno, era el coseno y por eso se halló el 1. O sea, ahí lo omitió porque ya lo había hecho en el anterior, ¿sí? La que esta partecita, esto que salió acá, esta raíz sale de hacer el cambio Ujú. como una especie de cambio de variable, la sustitución. Más que un cambio de variable es una sustitución. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que dejar coseno de y, pero toda esta parte tiene que quedar en términos de x, para que me quede en términos de x, utilizo el triangulito. ¿Sí? Es Sí. por eso. Pero si tú te aprendes esta fórmula, en realidad lo que necesitas es aprender esta fórmula. Entonces, con esta fórmula tú dices, ah, bueno, yo tengo seno a la menos 1 de algo, pues su derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos el algo elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del mismo algo. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, señor. Eso es lo que Gracias. tienes que, eso es lo que tienes que tener bien en presente para que no te vayas a equivocar. Yo resaltaría algo con esto, yo diría, necesito hallar esto, sí, esto. Dejaría este X acá resaltado, ya que lo resalté en rojo, yo lo resaltaría en azul para que me quede aquí resaltado. Y aquí es esto, y acá es del mismo, que fue lo que hicimos en el paso siguiente, en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Sí, profe. Miremos, listo. Ahora miremos qué pasaría o qué sé yo
si el caso no fuera la derivada de seno a la menos 1, sino la derivada de coseno a la menos 1. Entonces, para poder llegar a la lógica, ¿sí?, del ejercicio, pues primero tengo que fundamentarme en lo que tengo, Entonces tengo esto, pues paso y escribo acá coseno de y es igual a x. Oiga, ¿por qué no me, o sea, si nos quedamos en tratar de leerme esta fórmula, uy, no, si no me aprendo, pues aprendo, aunque sea la lógica. Y la lógica me dice que si aquí dice coseno a la menos 1, pues lo paso al otro lado como coseno, o aplico coseno a los dos, a ambos lados. Cuando derive la derivada de coseno, se supone que es menos seno de y prima. No se me puede olvidar, siempre que derive, aquí que estoy utilizando la derivada implícita. Y acá me queda la derivada de x es 1. Por tal razón, el y' va a ser igual a menos 1 sobre seno de y. Pero ahora tengo que utilizar como fundamento este para construir mi triángulo. Entonces el triángulo lo digo que es coseno de y, o sea que este es el ángulo llamado y. Me queda coseno es adyacente sobre hipotenusa, sobre 1. Pues esto me va a quedar igual 1 menos x al cuadrado. Vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Y entonces en este caso, esto que está aquí escrito, ¿sí? Es lo que decir que y' es igual a menos 1 sobre el 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencia la derivada de la inversa de seno a la derivada de la inversa de coseno? ¿Qué diferencia hay entre los dos? El signo negativo, ¿no? Exacto, entonces si su merced se aprende la de seno, sabe la de coseno porque es colóquele el menos. Y pare de contar, ¿cierto? Ahí vamos. Listo. El proceso es el mismo con otro ejercicio, ¿sí? Primero lo vamos a hacer. Vamos más bien a trabajar la de... Baja un poquito. Vamos a hacer, ¿qué sería si y es igual a tangente a la menos 1 de x? Entonces, por favor, hágalo su merced mismo. Hágalo su merced mismo o misma. Plantéelo, solucionelo.
¿Cómo quedaría entonces la derivada? ¿Qué tengo que hacerle a este? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué le hago? ¿Alguien? ¿Alguien que tenga? ¿Qué se hizo? Primero aplica tangente a ambos lados. Exacto, sí, señora. Aplicamos tangente a ambos lados, entonces me queda tangente de Y es igual a X. Ahora, ¿qué hago? Derivamos tangente de y Mm, igual a x. Y la derivada de tangente es Es secante al cuadrado de y primo. secante al cuadrado de Y por Y prima, sí, Y primo. señor. La derivada de X, 1. perfecto. Entonces, la derivada es 1 sobre secante al cuadrado de Y, perdón, de Y. Aquí toca tener bien cuidadito que es de Y. Entonces, volvemos, nos fundamentamos en esto. Se supone que tangente métrica es. ¿Tangente qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí, señor. Entonces, como esto es Y, cateto a X, el adyacente sería 1. Luego, lo que nos falta por hallar es la hipotenusa. En el caso de la hipotenusa, sería ¿cuál sería la hipotenusa en este caso? Raíz de 1 más x al cuadrado. Sí, señor, muy bien. 1 más X cuadrado. Perfecto. 1 más X cuadrado. Listo. Entonces, ya teniendo esto, ¿cierto? Ya teniendo eso como fundamento, pues lo que hacemos es reemplazar. Y cuando reemplazamos, perdón, más X cuadrado, ¿listo? Cuando reemplazamos, en este caso, entonces tenemos que esto es 1 sobre la raíz de 1 más X cuadrado siendo elevado al cuadrado. Entonces, como es elevado al cuadrado, pues la raíz con el cuadrado se van. Entonces, si Y es igual a tangente de X, y de esta forma, Y', tangente a la menos 1, perdón, Y' será 1 sobre 1 más X cuadrado, se simplifican el cuadrado con la raíz por el de X, acordándose que tiene que tener en cuenta la derivada interna, la implícita, la derivada interna, que y listo, entonces miren que ya tenemos la derivada de la función inversa de tangente, ¿sí? Asimismo, su merced puede hallar y de secante, haciendo el mismo radio. Yo se la voy a dejar ahí planteada para que su merced la halle. La derivada de cosecante, la derivada de cotangente, implícita, ¿sí? Implícita no, sino la derivada inversa. Entonces,
por allá, plantéelas, ¿sí? Plantéelas como quedarían, plantéelas. Ya eso va a ser como el tiempito que le voy a dejar ahorita después de las 11:30 para que su merced las plantee. Yo le voy a plantear la otra partecita de la clase de hoy, ¿sí? La otra explicación. ¿Qué tiene que ver? Entonces, no se le olvide Disculpe, profe, hallarla. ¿puede subir un Sí, segundito? señor. Claro, perdón, dejo un poquito más pequeño para que se vea todo. ¿Ahí está bien? Sí, señor. Listo, gracias. Me avisa, porfa, cuando pueda avanzar sin que lo acose, sin que lo afane. No, profe, tranquilo, ya le tomé pantallazo, ya, y si quiere No, no, puede no. seguir avanzando. Cópialo con calmita, ¿no? No, no hay afán. Tampoco es ponerlos a correr, porque la idea es que entiendan qué se hace, ¿sí? Que lo rumien un poquito y que digan, ah, caramba, mire, es que estamos utilizando ese triángulo pitagórico para poder hallar el tercer lado que me haga falta. Seno y coseno es uno de los catetos. En el caso de la hipotenusa es en el caso de tangente de la hipotenusa, esta forma pues se completa para poder hacer la sustitución pertinente. Tenemos un minutico y ya en un minutico retomamos. En el ánimo de afanar a nadie. Pero la intención es que su merced le quede claro y pues todo esto lo reconozca, ¿sí? Como le comento, el viernes Listo, profe, ya muchas tenemos, gracias. no señor, con gusto. El viernes vamos a hacer netamente sobre aplicaciones. En realidad me voy a basar más en velocidad, aceleración y posición. Me voy a basar más en las gráficas de las funciones, ¿sí? Aunque en algunos de los ejercicios que tuvieron hoy, les aparecía el intervalo de crecimiento, un punto crítico o un punto de inflexión, pues voy a hacer más énfasis en esos temas, ¿sí? Más que en otros contextos un poquito más amplios. ¿Sí? Vamos ahora a hablar de las derivadas de funciones hiperbólicas, pero pues algunos no conocemos qué es una función hiperbólica. Entonces, reconozcamos qué es una función, ¿sí? Hiperbólica, ¿sí? Con ustedes voy a hacer ese reconocimiento, pues nunca lo he hecho, ¿sí? Por aquello de que nunca, pues tenemos a la mano una graficadora para mostrarle a persona por persona, y aunque lo he hecho, hiperbólicas, la hipérbola tiene tilde en la O, me parece, pues vamos a mirar qué es las funciones hiperbólicas y por qué se llaman de esta forma, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las funciones exponenciales. Entonces, yo le voy a plantear esta función, la voy a graficar yo, elevado a la x menos m elevado, hago un paréntesis, a la menos x, para, va a estar ahí, y lo voy a dividir en dos. Espérate, si lo escribí bien. Entonces, e elevado a la x y e elevado a menos x. Esta función, aunque es una función exponencial, ¿cierto? Tiene mucho que ver, ¿sí? Cuando yo grafico, vamos a ver si sale así. X, abre paréntesis, um, X, vamos a ver si sale, si no sale, dejamos así, no les cuento nada. Vamos a hacer una X acá. Vamos a ver si voy a caer en. Vamos a ver si deja hacer una marrana. Paréntesis, menos.
me deja hacer la marranada. Aquí lo que me está graficando es la función secante, cosecante, qué pena, ¿sí? Y no era, como dice el dicho, no era la intención. Entonces, como dice, era, ay, abre paréntesis, cero, igual, arco, cero. Arco, es que lo tiene como arco seno. Ujú. No, no la tiene. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Función, si la vemos nosotros de esta forma, así como está, tiene que ver, pues no, a ver, arc, X. Si nos damos cuenta, hoy, Señor, Dios de gloria, un momentico, eso va a ser G de X, qué pena. G de X, cierra paréntesis, igual, y ahora sí, arcsen. Es que lo que sucede con la función, estas funciones hiperbólicas, como se conocen como tal. Estas funciones hiperbólicas, ¿por qué se conocen de esta forma? Porque en últimas, eh, su forma, y pues se les dio ese nombre hiperbólica sin que se parecieran a una hipérbola, sino que tienen unos acercamientos, por más que yo me aleje, ¿cierto? Alejar un poquito a la función, lo que tienen es una cierta asíntota, ¿cierto? Esa asíntota algunos denotan a una asíntota hiperbólica, pero estas funciones hiperbólicas, como se conocen, en realidad tienen más razón de ser a su nombre, porque si su merced va y busca e a la x menos e a la menos x dividido en 2, esa función no se conoce con ese nombre, se conoce con el siguiente nombre, y es este. Así se conoce, p de x. Perdón que me haya pegado tanto a la pantalla de la parte izquierda. Y es esa que dice X, ópale, perdón, y a la X, cuando nos refiramos a esta función, ¿sí? A e a la X menos e a la menos X dividido en 2, de lo que estamos hablando, función seno hiperbólico. ¿Sí? Así se nombra, o sea, así es que se llama esto. Esta se le denota seno hiperbólico, ¿sí? La función seno hiperbólico. Entonces, seno hiperbólico, ¿sí? Seno hiperbólico. La única tiene tilde en la O, ¿cierto? El seno hiperbólico. ¿Y por qué llamarlo de esa forma? Por su gráfica. Se parece a la inversa de seno, esta que está en rojito, esta que yo coloqué acá, es la inversa de seno, ¿sí? Así es la forma de la inversa de seno y al parecerse, por eso algunos matemáticos pues dieron referencia, hicieron esa paridad y dijeron, ah, pues eso parece un seno como si fuera la parte la asíntota de la función seno, ¿sí? Como si tuvieras asíntota en ciertos puntos y por eso lo denotaron de esa forma. Y si existe seno hiperbólico, pues también aparece coseno hiperbólico. El coseno está escrito de la siguiente forma. Está escrito de la forma e a la x más e a la menos x. No se le vaya a olvidar esa partecita. También dividido entre 2. Entonces aquí, ojo con esa partecita, ¿sí? Normalmente nosotros asociamos que seno es positivo y coseno era negativo. No, en este caso, ¿sí? Seno es negativo, coseno es positivo. ¿Y cómo es la forma de coseno? Pues la forma de coseno pues, eh, también tiene algo de parecido, pero bueno, ni nos... Entonces, si yo lo cambio acá, vamos a mirar qué pasa en la función más, aquí por aquí, ¿listo? Pues mire lo que pasó. ¿Qué pasó con coseno? Mire lo que está haciendo acá. Y vamos a mirar acá, a ver si podemos dar
Debe ser. A ver si sale así algo. Uy, no, sale al revés. Pero bueno, esta tiene, esta tiene una connotación similar, pero no está saliendo igual. Entonces, bueno, miremoslo desde acá. Es más que todo del nacimiento de este. ¿Qué pasa eso? Que su forma es muy similar con su inversa. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente o qué es lo que le plantean a uno? Pues cuando yo tengo y igual bueno, y esto se escribe acá como cos h de x, ¿sí? Esto es lo mismo. Bueno, ya tenemos c. Y entonces, cuando yo tengo c en h de x, lo que estoy teniendo en realidad es ese e a la x menos e a la menos x sobre 2, pero cuando tenga que derivar, ¿sí? Uno diría, uy, chanfle, pues vamos a derivar esto, y se supone que esto es como e a la x menos e a la menos x, perdón, voy a escribir acá dividido en 2 y dividido en 2. Si yo hago esto, ¿sí? La derivada de e a la x es el mismo e a la x dividido en 2. Pero al hacer la derivada de esto es el mismo menos el e a la menos x multiplicado sobre 2 multiplicado por la derivada del exponente, ¿cierto? De la potencia, exponente más bien, ¿sí? Y en este caso, pues la derivada de menos x es menos 1. Por tal razón, nos queda que la derivada de esto es e a la x, menos por menos me da un más, e a la menos sobre 2. Pero pregunta, si esto es y', ¿qué es esto? ¿Alguien me puede indicar qué es eso? ¿Qué es e a la x menos esto más e a la menos x sobre 2? ¿Qué función es esa? ¿Qué función sería esa? Coseno hiperbólico, ¿no? Exacto, sí señor, coseno hiperbólico. Entonces, coseno hiperbólico de x, perdón. Listo. De igual forma, si vamos y trabajamos que tengo y igual a coseno hiperbólico de x, es lo mismo que e a la x más e a la menos x sobre 2. Y tengo que derivarlo, en este caso tengo que derivar esta función, pues me va a pasar lo mismo, perdón, lo escribo yo acá, pues la derivada de él va a ser el e a la x, perdón, voy a escribirlo acá, e a la x sobre x, cuando derive este, pues me va a quedar más el mismo e a la menos x sobre 2, perdón que quiera un 2, multiplicado por la derivada del exponente, que es un menos 1. Pero al multiplicar por el menos 1, perdón que ese menos quedó pegado ahí al paréntesis, no pareciera menos, sino pareciera más. Aquí estoy menos 1, listo. Menos por más me da menos, luego la derivada de ella va a quedar e a la x menos e a la menos x sobre 2. Por tal razón que podemos decir que la derivada de coseno hiperbólico es Seno la hiperbólico. derivada de seno hiperbólico, sí señor, seno hiperbólico. Ahí está. Entonces, y asimismo podemos sacar seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, tangente hiperbólico, secante hiperbólico, todos los hiperbólicos que necesitemos, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, para que su merced tenga pendiente, eso. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con un ejercicio? Pues en términos de un ejercicio no sería inconveniente, sino que ya como sabemos que seno es coseno es seno, entonces tendríamos que siendo seno hiperbólico, bueno, me falta n, seno hiperbólico, seno hiperbólico
de 3x a la 2 menos 5x más 4. Pues si tengo la derivada, pues lo que tengo que plantear es su derivada. Nos quedaría, el seno es coseno, igual se me quedó muy largo, es coseno hiperbólico, sabemos que es del mismo, con 5x más 4, multiplicado por la derivada de la interna, que sería 6x menos 5, por el de x, y sale. Es para que tenga su merced en cuenta esta partecita. Desde allí, pues, se pueden hacer varias cosas. Digamos que es más el cacharreo. Se las presento es para que las conozcas, ¿sí? Para que las trabaje, para que pues, en el momento si las llega a necesitar, pues las trabaje. Y listo, pare de contar. Entonces, ¿cuál es la invitación para el día jueves? Entonces, para el día viernes, pues que prepare su merced gráficas de funciones, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, qué pena, puntos críticos, intervalos de crecimiento o decrecimiento, puntos de inflexión, intervalos de concavidad arriba o concavidad abajo, ¿sí? Y pues problemitas de ese mismo estilo, ¿sí? Que tengan que ver con esa partecita. ¿Qué haríamos la siguiente? No es que no vayamos a tener clase. La siguiente semana les tengo una invitación ya para cerrar el curso. Es con respecto a, a cómo se conecta el cálculo integral con el cálculo diferencial con el cálculo integral. ¿Sí? ¿Qué conexión hay? Entonces, por eso voy a hablar de un tema que tiene que ver con ello, que los conecta, ¿sí? A las derivadas con las integrales, cómo las conectan. Y pues sería bueno que su merced estuviera, no es obligación estar en la clase, ¿sí? Por eso yo solo voy a aprovechar pues creo que las 4 horitas del miércoles y el viernes, las 2 horitas dependiendo de lo que alcancemos a hacer para hacer esa conexión. Ya con la nota que saquemos el viernes, ya con eso quedamos al día. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Sí, señor. Entonces, nos vemos el viernes. No se les olvide el tema que vamos a evaluar.